Bueno, este es el proyecto presentado para el ingeniero Oscar Vera del área de comunicaciones. Este es el proyecto del receptor que es presentado por Osmar Iván Pérez Serrano y Wilmer Alexander Torres Piña. Este receptor consta de 5 etapas: la antena, que en este caso fue tipo loop, el circuito tanque LC, el detector de envolvente, el filtro pasabajas o, o pasabandas y el amplificador. Bueno, a este receptor le dejamos un ancho de banda de 400 kHz, que está entre 1000 kHz y 1400 kHz, ya que si como podemos observar esta tabla, la mayor número de emisoras se encuentra entre estas frecuencias, ya que por las frecuencias más abajo, prácticamente solo hay como 2 emisoras. Por eso determinamos dejar en este rango de frecuencia, y así se nos sea menos complicado hacer la variación del capacitor, ya que si comenzamos a hacer la variación y al tener un ancho de banda muchísimo mayor, entonces la capacitancia de esos intervalos del capacitor se reducirían, lo cual hace mucho más complicado nuestra variación de la emisora. Bueno, entonces como ya había explicado, utilizamos la antena tipo loop, que es más, nos ayuda a mejorar la recepción de nuestra señal. Esta va al circuito tanque tipo LS, que es nuestro oscilador, el cual consta de un capacitor variable y una serie de inductores. En este caso utilizamos este tipo de capacitores ya que era más fácil su variación, ya que intentamos utilizar otro tipo de condensadores o capacitores variables, pero era mucho más complicado hacerle el movimiento a estos tipos de capacitores. Además no tenía una buena, no, era muy complicado determinar su valor de capacitancia. Para este tipo de capacitores medimos sus respectivos capacitores. Además nos da la ventaja de que tenía 4 capacitores que podíamos hacer diferentes combinaciones y así tener un rango de capacitancia. Entonces decidimos utilizar un capacitor de un radio que cumple estas mismas funciones en un radio. Entonces, para medir la capacitancia más exacta posible, utilizamos el puente que está en el laboratorio, el puente tipo RLC, que nos arrojó estos tipos de valores del capacitor. Para el circuito tanque LC también matemáticamente con esta fórmula se observa que al variar todos los parámetros de C como nuestro capacitor es variable, entonces se puede obtener matemáticamente diferentes valores, los cuales haciendo matemáticamente en la calculadora el análisis nos da un capacitor de 110.13 picofaradios y uno de 53.8 picofaradios. Estos capacitores en el laboratorio, ¿sí? Al pasarlo por el puente RLC, nos puede observar de 20 picofaradios a 166 picofaradios que nos arroja nuestro capacitor que obtenemos de un radio antiguo. Entonces, para la etapa 3 se implementó un circuito con un capacitor, una resistencia y un diodo especial de germanio, el cual es de radiofrecuencia ya que puede conmutar a altas velocidades y tiene una corriente máxima, ya que su tiempo de conmutación es mucho mayor que otros diodos convencionales. Por eso se utilizó el diodo de 1N60, ¿sí? Entonces, que es especialmente para radiofrecuencia. Entonces se puede observar nuestro detector envolvente en discreto montado en la protobar. Entonces este es nuestro diodo de germanio, ¿sí? Nuestra resistencia es esa y nuestro capacitor
el cual tiene como funcionamiento la descarga de nuestra señal. Como se observa en el vídeo, del detector envolvente en AM es de modular la señal que se va recuperando del mensaje de la forma original antes de ser transmitida o de ser modulada en el transmisor. El demodulador es un detector de picos más sencillamente porque es un dispositivo no lineal. Entonces, sencillamente lo que hace el detector envolvente es lo siguiente. Cuando llega la señal mensaje sin demodular todavía del circuito tanque y la antena, entra por nuestro diodo de radiofrecuencia, el cual cuando él detecta un pico en el ciclo positivo de la señal de entrada del capacitor, se carga el voltaje pico de la señal. Cuando la señal de entrada es menor que el voltaje pico, hay un corte en el diodo debido a que el voltaje del capacitor es mayor que el voltaje de la señal de entrada. Por lo que el diodo conduce y la resistencia lo que hace es lentamente ir descargando el capacitor.